Muy buenos días, querida iglesia. Les saludo a cada uno de ustedes en este día domingo 14 de marzo, esperando que el Señor esté siendo adorado en espíritu y en verdad en nuestros cultos familiares y esperando también que hayan tenido una excelente semana, una semana bendecida, donde hayan podido experimentar la gracia del Señor, sus misericordias todos los días. Les invito a que puedan tener sus Biblias abiertas en el texto que se dio lectura, Juan capítulo 12, del 1 al 8. Antes de entrar de lleno al texto, me gustaría que me puedan acompañar en oración. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros en este día, en este culto, y seas tú hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, y que todo lo que podamos aprender pueda ser reflejado en nuestra vida, en el día a día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como vieron en la introducción, estamos en una nueva serie de mensajes, Camino a la Cruz, en donde desde hoy hasta el domingo de resurrección, la primera semana de abril, vamos a reflexionar, vamos a meditar en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Así que yo le animo desde ya a que pueda preparar su corazón, pueda también ponerse en sintonía en este tiempo de Cuaresma, incluso según el calendario cristiano, un tiempo de Cuaresma donde recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero invitar a que tengan su Biblia abierta entonces en este capítulo 12 del Evangelio de Juan. Es interesante comenzar con este texto en esta nueva serie. ¿Por qué? Porque este es un texto bisagra, por decirlo así. Es aquí donde Jesús cierra, por decirlo así, su ministerio público, y es aquí, en esta escena, en la casa de Marta, María y Lázaro, desde aquí en adelante donde Jesús comienza a entrar en modo cruz, ya va camino a la cruz. Y podemos ver incluso que el Evangelio de Juan nos da un detalle interesantísimo, que comienza el versículo 1 diciendo 6 días antes de la Pascua. Por lo tanto, según nuestro calendario, sería que esta es la última semana de Jesús de vida. Y está camino a la cruz, está a días de ir a la cruz, de morir en la cruz cruelmente. Entonces esta semana la comienza en la casa de sus amigos, en Betania, la casa de Marta, de María y Lázaro. ¿Por qué se da esto? En primer lugar, es obvio y que el capítulo 12 está relacionado con el capítulo 11, pero no porque viene el 11 y el 12, sino porque en el capítulo 12 es la consecuencia o es una cena en honor a Jesús por lo que Jesús hizo en el capítulo 11. ¿Qué es lo que hizo Jesús en el capítulo 11? Resucitar a Lázaro. ¿Recuerdan esta escena? Pasan varios días. Marta y María van a Jesús y le dicen, nuestro hermano está muy enfermo. Pasan días. Jesús, cuando llega a la casa de Marta y María, Lázaro estaba prácticamente podrido en su cuerpo, y Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven, levántate, y Lázaro es resucitado. ¿Qué pasa en el capítulo 11? En que ante este milagro, a esta gran señal, Jesús da una enseñanza profunda. Y es aquí donde Jesús enseña ¿qué cosa? Versículos 25 y 26 del capítulo 11. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Que el que cree en mí vivirá, y aunque muera. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús resucita a Lázaro y entrega la verdad de su misión. Entrega el Evangelio mismo al decir que Él es la resurrección y la vida. Entonces, como le decía que este capítulo 12 es un texto bisagra, este texto de alguna forma es la previa, es todo lo que vive aquí Jesús en el ungimiento de María, es de alguna forma es la previa de una mayor y mejor resurrección que la de Lázaro, que es la resurrección de Jesús, la del Hijo de Dios, en donde no tan solo Jesús viviría, sino que a diferencia de Lázaro,
que Lázaro resucite y vuelva a su vida normal, Jesús en su resurrección manifestaría que Él es la vida misma, que Él es la vida misma, en donde Él resucitaría y vencería la muerte y el pecado, y que Él no volvería a su vida normal como Lázaro, sino que volvería en un estado mucho mayor y mejor, al estado de la glorificación, y que hoy no está como Lázaro, que volvió a morir, sino que hoy está a la diestra del Padre, y que gracias a ello, nada ni nada, nadie ni nada, podrá separarnos, nos separará del amor de Dios. Entonces Dios había mostrado su amor a Marta y a María al resucitar a su hermano. Hoy Dios ha mostrado su amor con nosotros en levantar al Hijo, en levantar a Jesucristo de entre los muertos, para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Que aunque muramos, tenemos la esperanza de tener vida eterna y estar con Jesús, porque Él es el primogénito de los que resucitarán. Entonces, hay varias cosas que tenemos que aprender de este ungimiento. ¿Por qué? Porque como les decía, el capítulo 12, esta escena de honor, queridos hermanos, es la consecuencia de la manifestación del amor de Jesús hacia ellos. Entonces, esta escena es en honor a Jesús, porque ellos dimensionaron y aprendieron a tener actitudes frente al amor de Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta para entrar a los puntos. ¿Cuál es tu actitud frente a las muestras de amor de Jesús hacia ti? ¿Cuál es tu actitud cada vez que Dios muestra su amor y su misericordia? ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús cuando tú dimensionas la gracia, el amor y el perdón? Aquí vemos dos actitudes. A María, que ella no es comparada con Marta, sino que ahora es comparada con Judas. Dos actitudes distintas, dos actitudes que tuvieron frente al mismo hecho, a la resurrección de Lázaro, porque Judas también experimentó y dimensionó lo que pasó, pero reacciona distinto. En cambio, María reacciona completamente opuesto a Judas. Entonces yo quiero compartir con ustedes dos puntos en este día sobre el ungimiento de Jesús. Dos cosas que debemos aprender en este texto. Lo primero que nos enseña este texto es que Jesús produce en nosotros una devoción amorosa hacia Él. Este primer texto nos muestra qué cosa, el efecto de la devoción amorosa a Jesús. Los tres hermanos sirven a Jesús. Los tres hermanos experimentaron la gracia de Dios, experimentaron la resurrección de Jesús. Lázaro ya estaba vivo. Marta y María, que vieron que Lázaro ya estaba podrido, es resucitado y pueden vivir nuevamente los tres juntos. Los tres fueron impactados por el amor de Jesús. Y los tres sirven a Jesús. De partida, ya esto nos muestra qué cosa, que tú y yo no podemos ser indiferentes con nuestro servicio a Jesús. Ellos experimentaron un milagro y sirvieron. Tú y yo hemos experimentado también un milagro, y es el mayor milagro que cualquier ser humano puede experimentar, que es pasar de muerte a vida, que hemos sido resucitados, y seremos resucitados, con Jesús, que hemos sido reconciliados con Dios. El mayor milagro que tú y yo hemos experimentado es que Dios nos ha decidido amarnos antes de que tú existieras, antes de la creación del mundo, y nos ha amado tanto que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de nuestra rebeldía, Él tomó la decisión de manera soberana, de manera graciosa,
de enviar a su Hijo Jesucristo a nacer en Belén, en un pesebre lleno de moscas, en un establo, en un lugar incómodo, lleno de animales, e ir y morir de una forma cruel, violenta y humillante que es la cruz de Jesús. Marta, María y Lázaro experimentaron el amor de Dios y sirvieron. Yo te hago una pregunta a ti. Tú que has experimentado el amor de Jesús, o dices haber experimentado el amor de Jesús, ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a Jesús? Entonces no podemos ser indiferentes a esto. Tú no puedes decir, es que yo no quiero servir. Porque esta buena noticia del Evangelio debe producir en nosotros el deseo de seguir y servirles. Aquí vemos tres personas distintas y tres maneras distintas de servir. Este banquete ofrece un hermoso retrato de lo que es el servicio, de lo que es la diversidad de los creyentes. Tres creyentes sirven de manera distinta, pero sirven al Señor. El don de Marta era el servicio y ella lo hacía feliz. Lázaro, el resucitado, servía como testigo porque él se sentó al lado de Jesús en señal de decir, yo le creo a él, yo le creo a esta persona, yo experimenté un encuentro con él. Por eso se sentó al lado, junto a él, en el banquete. Y María era reconocida por una profunda devoción a Jesús. Entonces aquí vemos a María, que se acerca y que toma algo interesante, toma algo profundo, un perfume demasiado caro y los derramó a los pies de Jesús. Aquí nuevamente Juan, en los 4 evangelios, nuevamente María es resaltada. Aquí es la tercera vez que María es resaltada y se pone a los pies de Jesús. ¿Recuerdan la primera vez? Cuando María estuvo dispuesta a sentarse a los pies de Jesús para aprender, en Lucas 10:39. La segunda ocasión en que María estuvo sentada a los pies de Jesús fue para llorar a los pies de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 32. Y aquí, en el capítulo 12, versículo 3, nuevamente María es colocada en escena al mostrar el amor que ella sentía por Jesús y a través de un regalo generoso. Acá hay una verdadera devoción por Jesús. Acá hay una verdadera devoción por Jesús, una devoción amorosa por Jesús, porque ella experimentó las mayores bendiciones para su vida, porque Jesús llegó al rescate ante su necesidad. Entonces aquí vemos una devoción por Jesús. Entonces María debe ser un ejemplo para nosotros. Y aquí María, por lo menos en este texto, nos muestra características de una verdadera devoción por Jesús. Así que la primera característica, ¿cuál es? La valentía, por ejemplo. En el último versículo del capítulo 11 dice que los líderes religiosos habían dicho que dieran aviso si ven a Jesús. Y si hay alguien que haya visto a Jesús y no dijo, era considerado como un cómplice de Jesús. Entonces Marta, María y Lázaro corrían peligros de su propia vida. María corría peligro, pero ella estaba dispuesta a correr ese peligro. Estos hermanos eran discípulos valientes que antepusieron su devoción por Jesús en vez de su propia seguridad. Una devoción amorosa a Jesús, por Jesús se caracteriza por la valentía. Y María aquí nos muestra una valentía al abrirle las puertas a Jesús, a decirle siéntate con nosotros, al aparecer públicamente en la casa, sin esconderse. Se requiere valentía para seguir a Jesús. Una devoción amorosa se caracteriza por valentía. Una segunda característica que nos muestra el texto en misma María es que una verdadera devoción por Jesús se caracteriza por ser altamente costosa. Fíjense el gesto de amor de María, el gesto de adoración de María. Fue público,
Fue espontáneo, fue sacrificado, fue generoso, fue personal, fue sin excusas, fue sin trabas. ¿Qué regaló María? Un frasco de aceite perfumado de la mejor calidad. Y vamos a ver más adelante que Judas, como buen tesorero, al tiro tasa el perfume. Y dice que eran 300 denarios aproximadamente. Un salario de un año entero. Es mucha plata. Aquí María, a través de un frasco de perfume caro, muestra que ella está dispuesta a entregar lo más caro que ella tiene para servir a Jesús. Fíjate cómo esto nos interpela a nosotros. María está dispuesta a entregar lo más caro para seguir a Jesús, para servir y para glorificar a Jesús. El regalo de María nos interpela sobre el precio que estamos dispuestos a pagar como discípulos de Jesús. ¿Estás dispuesto a pagar esa posesión preciada que tú tienes? Ese estilo de vida que tanto amas, que tanto anhelas, por el cual tanto te sacrificas. ¿Estás dispuesto a entregar tu estilo de vida para prestarle servicio a la iglesia, para servir a la iglesia o para compartir el evangelio con otros? Ese estatus por el cual tanto luchas, por ese estatus por el cual todos los días te levantas a las 6 de la mañana. ¿Estás dispuesto a entregar ese estatus para decirle a tu jefe, para decirle a tu familia, para decirle a tus amigos, yo creo en Jesús y soy un cristiano? Ese alto costo que tú estás pagando por tener una aceptación ante la sociedad, ¿estás dispuesta o dispuesto a rechazar esto, a entregar esta aceptación mundana para ser aceptados por Jesús en primer lugar? María entregó lo que tenía, lo más preciado que tenía en ese momento. Sin tapujos, sin trabas, sin excusas, llegó y lo entregó. ¿Tú qué estás dispuesto a entregar por Jesús? Deberíamos examinar nuestro corazón. Deberíamos recalcular el valor que nosotros tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de recalcular el valor a nuestro Señor Jesucristo es precisamente acercándote a Él para cultivar esta costosa devoción que María tuvo. La tercera característica de una verdadera devoción por Jesús se caracteriza por ser humilde. Lo común que se hacía en la gente que llegaba a las casas, y especialmente en el mundo de las cenas, era que el dueño de casa rociaba el perfume en la cabeza de los invitados y en la cara o en el cuellito por los malos olores. Te entenderán, siglo I, siglo I, Oriente Medio, zona desértica, calor, tierra, sudor, ¿no es cierto? Malos olores, era normal. No habían baños, no habían desodorantes, no habían perfumes. O sea, habían perfumes, pero no habían perfumes, no había una variedad de perfumes como la tenemos hoy. Entonces lo común que ellos eran, bueno, yo te invitaba a cenar, te echo un poquito de perfume acá en el pelo, un poquito aquí en la cara y todo eso, y compartíamos. Pero fíjense la actitud de María. La acción de María es rociar a los pies de Jesús. ¿Quiénes tocaban los pies de las personas? Los esclavos. Solamente los esclavos lavaban y tocaban los pies de las personas, de sus amos. Entonces María es la que rocía los pies en un acto de humildad, diciendo que renuncia a sí misma para servir a Jesús de manera incondicional. María lo que está haciendo acá es renunciar a sus derechos ante el Señor. No hay nada que Él no pueda pedirle. Tocar sus pies convierte a María en una persona que está 24/7 para un servicio incondicional a Jesús. Tocar los pies es como decirle, yo te prometo estar disponible para ti lo que necesitas.
Aquí vemos una humildad de María. Y otra imagen de María, de humildad, es que ella utiliza su pelo. Y en una cultura patriarcal como en el siglo I, soltarse el pelo era un símbolo de inmoralidad. Pero María no se detuvo por lo que pensaría la gente, sino quería expresar su devoción al Señor de esta manera tan hermosa y conmovedora. Era escandaloso que una mujer se desatara el pelo en público. Incluso si hubiese sido casada María, una mujer casada podía ser divorciada por su marido por esto. O una mujer soltera podría muy bien haber sido apiedrada por soltarse el pelo. Pero el hecho de que una mujer se soltara el pelo, ¿saben qué también expresaba? Intimidad, franqueza, amor ferviente. Soltarse del pelo solamente se hacía en la intimidad del hogar, solamente en medio de los miembros más cercanos de la familia. Por eso que al desatar su cabello y usarlo para limpiar los pies de Jesús, María expresaba su devoción completamente entregada, en la que no retenía nada. Ella estaba dispuesto a todo. Sabía que estaba completamente segura ante su santa presencia. María ya había experimentado al Hijo de Dios al ver que resucitó a su hermano. Y ella se caracterizó con una devoción amorosa por medio de su valentía, por medio del alto costo y por medio de la humildad. Sin duda que la humildad de María ante Jesús surgió por esta conciencia que ella tenía de quién era Él. Si ella ya sabía quién era Jesús, el hecho de que Él resucitara a su hermana demostraba efectivamente de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso que para María cualquier servicio a Jesús era un honor, era un placer, era una ocasión para adorarle, para mostrarle agradecimiento por todo lo que Él había hecho. María, según los 4 evangelios, se caracterizó por estar siempre sentada a los pies de Jesús. Siempre puso su atención en Jesús. María siempre notó que Jesús era distinto a todos los demás. María, cada vez que ella escuchaba a Jesús, Él decía, este tipo es distinto, no es un maestro más, no es un mentiroso, es alguien distinto, es el Hijo de Dios. Y María le entregó su corazón. María entendió quién era Jesús, experimentó la gracia de Jesús y se acercó a Jesús. Y fue valiente. Entregó lo más precioso que tenía y fue humilde con Jesús. Todos aquellos que conocen a Jesús, todos aquellos que se acercan a Jesús deben tener este mismo sentir, esta misma devoción por la que mostró María. Todos aquellos que se abstienen de servir a Jesús, especialmente en el servicio humilde, solo pueden ser aquellos que no han comprendido la gracia y la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Si tú no estás dispuesto a servir a Jesús de manera costosa, de manera valiente y de manera humilde, es porque no has entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No la has comprendido. Si te da pereza, si tienes miedo, si eres soberbio o eres orgulloso, no has entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. María era tan bacán que, a pesar de no ser de los 12, María entendió que Jesús iba a morir. Por eso que Jesús, en el versículo 7, Él dice lo siguiente: déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Esta escena con María es un momento interesante, importante en la historia misma de Jesús. Porque Jesús sabía que no iba a estar con ellos. Y ella entendía, pareciera que entendía que Jesús no iba a estar con ellos todo el tiempo. La salvación misma estaba a punto de suceder.
Y como Jesús estuvo a punto de morir a la cruz, ¿qué hizo María? Tomó el aceite, tomó su perfume y ungió el cuerpo de Jesús. De hecho, todos los comentaristas, teólogos señalan que es probable que a lo largo de todos los acontecimientos que se produjeron después de el arresto, el juicio, el asesinato de Jesús y el entierro en la tumba, la fragancia permanecía. Entonces tú estás mostrando una devoción amorosa a Jesús. ¿Estás mostrando una devoción amorosa a Jesús? En segundo lugar, vemos el contraste. Vemos el contraste de María, que es Judas. Y el ungimiento de Jesús, de María y Jesús, nos enseña también sobre una devoción disfrazada. Con María, ¿qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto una devoción amorosa a Jesús, pero con Judas vemos una devoción disfrazada. Aquí vemos algo que es algo que a más de uno le ha pasado seguramente. Siempre hay alguien que te tira para abajo cuando uno quiere servir. Y aquí aparece Judas, que a primera impresión pareciera que a Judas se le ocurre una brillante idea: ocupar eso, el perfume, para los pobres, porque esa cifra, como les decía, equivale a un año entero de sueldo. Fíjense lo que dice el texto del versículo 4 en adelante. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Fíjense, para un tesorero, ojo de tesorero, se imagina la cifra y dice: ok, esto podríamos hacer muchas cosas con esta cifra. Podríamos ayudar a los pobres. Entonces aquí Judas utiliza a los pobres para beneficiarse a sí mismo. Interesante, ¿no es cierto? Ahí se parece mucho a la realidad de hoy en día de mucha gente. Utiliza a los pobres, utiliza a los que están sufriendo para beneficiarse a sí mismo. Entonces aquí Judas utiliza a los pobres para beneficiarse a sí mismo, porque Juan describe las verdaderas intenciones de Judas. Entonces aquí vemos totalmente una apariencia de devoción, una devoción disfrazada. Judas demuestra la persuasión con la que un hipócrita puede desempeñar el papel de discípulo, incluso uno al que se le confía los altos privilegios. Ojo con esto. Que tú estés en la iglesia, aunque tú digas creer en el Señor Jesucristo, muchas veces eso no quita que tú puedas ser, o yo pueda ser, un hipócrita. Por más que tú tengas un liderazgo en la iglesia, por más que tú que seas conocido en el mundo evangélico, en la farándula evangélica, lo que sea, eso no quita que tú puedas ser un hipócrita. Con Judas podemos aprender que sí existe una devoción disfrazada. Y por lo menos en este texto nos dan dos características de una devoción disfrazada. La primera característica de una devoción disfrazada es que está centrada en uno mismo. La devoción de María ofendió a Judas, porque su enfoque en la religión era ganar para sí mismo. Todo lo que pudo pensar cuando María derramó su aceite sobre Jesús fue el dinero que podría haber tomado para sí mismo, si lo hubiera vendido. No, pero ¿cómo se le ocurre romper el frasco? Démoslo a los pobres. Pero Juan, ¿qué decía? Le quitaba, robaba de la bolsa. María rompió su botella para dar todo lo que tenía a Jesús, mientras que Judas lo único que quería romper era la bolsa con el dinero que se podría haber recaudado con ese perfume. Esto debe prestarnos atención a nosotros. Deberíamos estar advertidos si hay signos del pensamiento de Judas en nuestros corazones.
Porque tú puedes venir a la iglesia, puedes ir a la iglesia, puedes congregarte, pero tú no puedes tener cero devoción por Jesús. Estás buscando los beneficios de congregarte simplemente. Y esto es lo que hacía Judas. Seguía a Jesús para estar en la alta esfera quizás, para tener contacto quizás. Era una devoción disfrazada. Y aquí lo vemos con las intenciones de Judas. Judas quería aparentar simpatía por los pobres, pero en su corazón avaro había otro motivo que lo dominaba y lo movía, y por eso se enojó con María. Como un auténtico hipócrita, estaba jugando a un papel que él no representaba. Es interesante porque el verbo, cuando dice el texto que el versículo 6 dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse. Y fíjense que el robarse está en tiempo imperfecto en el original. Es decir, él robaba cada rato, todos los días. Cada vez que entraba, sacaba. Antes que entraban 10, sacaba 1, sacaba 2. Esa era su actitud constante. Fíjense la actitud de Judas. Quienes se sobreestiman a sí mismos por su prudencia secular, dice un teólogo, y subestiman en otros la sincera piedad, llevan dentro de sí una dosis del espíritu de Judas mayor de lo que querrían que se pensase de ellos. Aquí aparece la caridad para con los pobres como un manto bajo, el que se oculta solapadamente la más vil de las codicias. Es interesante, porque Judas tenía este pensamiento. Él tenía una prudencia secular. Y como tenía una prudencia secular, sobreestiman, atacan a todos aquellos que tienen una prudencia y una sinceridad piadosa. Y eso muchas veces nos pasa. Porque muchas veces criticamos que la iglesia solamente se está encargando de lo espiritual y deja de lado lo material o deja de lado esta sociedad. Tiene que haber un equilibrio. No solamente tiene que ser una preocupación por los pobres, sino que también tiene que haber una preocupación en lo espiritual, tiene que haber un relacionamiento espiritual. Pero fíjate lo que está preguntando Judas, ¿por qué no fue dado a los pobres? Muchas veces nos actuamos como Judas, ¿por qué? Porque este episodio nos apunta a qué cosa, a que muchas veces criticamos a aquellos que no piensan como nosotros y pensamos que ellos están mal. ¿Por qué no se los damos a los pobres? Ay, como ellos no se los dan a los pobres y se los da a Jesús, ella está mal. Ese era el pensamiento de Judas, perdón. Por eso es que los orgullosos son inclinados a pensar que los que no siguen sus consejos están mal aconsejados. Si no piensan igual que yo, ellos están mal. Cuidado con eso. Porque esto muchas veces expone nuestra avaricia, nuestra ambición, nuestro egoísmo que domina el corazón. Judas le había apostado a Jesús. Judas seguramente pensaba, bueno, aquí tengo la mano, Jesús está aquí, me voy a beneficiar de este reino que está hablando, de la fama de Jesús. Pero en la medida en que Jesús iba en dirección a contraria al pensamiento de Judas, Judas dijo, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Cuando la gente quería ser rey a Jesús y Jesús dice, no, vámonos, yo no quiero ser rey de ustedes. Judas, ¿qué pensaba? Pucha. Muchas veces seguimos, muchas veces servimos
Y muchas veces nos esmeramos por un buen cargo en la iglesia simplemente para satisfacer nuestros corazones egoístas e idólatras. Podrás tener apariencia de discípulos de Jesús, pero si en nuestros corazones afloran sentimientos egoístas de complacerte a ti mismo, en vez de parecerte a María, te estás acercando más a Judas. La devoción disfrazada puede pasar muy desapercibida, pero siempre aflora cuando nuestros ídolos son tocados. Y aquí es el caso de Judas. Por cómo estaba tomando dirección la misión de Jesús, Judas se desespera porque sus intereses no están siendo satisfechos. Una segunda característica de una devoción disfrazada es el desorden de prioridades. Judas tenía una mala excusa para quedarse con el dinero. Él quería dárselo a los pobres. Así como él escribe la intención de Judas. Jesús conocía la intención de Judas, pero su respuesta fue bastante interesante y no le dijo que era mentira, sino que le dijo que los pobres siempre estarán con ustedes. El Señor no estaba siendo despectivo con los pobres, pero sí retó a sus discípulos a tener en orden las prioridades. La oportunidad de hacer el bien a Jesús, como María lo hizo, no duraría mucho. Era el tiempo de estar con Jesús, a los pies de Jesús, porque físicamente ya no estaría con ellos. Es interesante porque aquí Jesús nuevamente está profetizando, está señalando que iba a morir en menos de una semana. Judas nunca entendió la escena de lo que estaba sucediendo. Nunca lo entendió. Judas nunca entendió que Jesús estuvo a punto de morir. Estaba a punto de morir. Sino que Judas siempre quiso su bienestar, su autosatisfacción. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo tú y yo hemos reaccionado frente a las muestras del amor de Jesús en nosotros? Hay dos opciones: una devoción amorosa a Jesús o una devoción disfrazada. El impacto de la gracia de Dios en tu vida, ¿cómo se refleja? Con una devoción amorosa, mediante la valentía, mediante la humildad y mediante el costo alto de ser un discípulo de Jesús, o mediante una devoción disfrazada, en que se caracteriza por un desorden de prioridades y que se caracteriza por centrarse en sí mismo. ¿En cuál de las dos estás tú hoy en día? Quiero concluir con lo siguiente. La obra de Cristo en la cruz por nosotros no puede producir una indiferencia. ¿Entendemos su gracia y actuamos como María, con una devoción amorosa? ¿O simplemente no hemos entendido nada y somos como Judas, que camina con Jesús, pero con sus motivaciones incorrectas? ¿En cuál estás tú? ¿O eres María o eres Judas? Y hay un detalle que yo no quise profundizar en el texto, pero quiero que ahora le presten atención. Fíjense lo que dice el versículo 3. Al final del versículo 3. Secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Fíjense esto. La fragancia del perfume, la fragancia de la devoción por María, de María por Jesús, inunda toda la casa para que todos los presentes aprecien esto. Su devoción a Jesús era fragante. Donde quiera que iba se difundía el aroma del regalo que María le hizo a Jesús. ¿Qué mayor recompensa podríamos tener que esta? ¿Y qué mayor bendición podríamos dar a los demás? Si vemos a Jesús en su gloria y gracia, como lo vio María, vamos a estar dispuestos a romper ese frasco de nuestro corazón para derramarlo completamente hacia Él. Entonces nuestras vidas llevarán la fragancia de la salvación, esparciendo la misericordia del Evangelio a donde quiera que vayamos. No puede haber mayor recompensa que ser utilizado de esta manera para compartir la gloria de Cristo en el mundo.
sabiendo que al derramar nuestra devoción a Él, Él derramará a través de nosotros la gracia de su Evangelio, para que la salvación llegue a aquellos que conocemos y amamos. Fíjense cómo termina este mismo relato en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Fíjense lo que hizo. Fíjense lo que dice Marcos en el versículo 19. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Esa es la mayor bendición que experimentó, o la mayor recompensa que experimentó María. Ser conocida por su devoción amorosa. ¿Cómo terminó Judas? Muerto. Se suicidó, completamente olvidado, conocido como un hombre de mal, como dice Hechos. ¿Cómo eres tú conocido? ¿Cómo eres tú conocido? ¿Reflejas una devoción amorosa como María? ¿O reflejas una devoción disfrazada como Judas? Que el Señor te bendiga, te ayude, nos ayude y nos haga recapacitar de cómo está nuestra devoción hacia Él. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros. Que este texto nos enseñe a dimensionar cuál debe ser nuestra verdadera actitud hacia ti. ¿Una devoción amorosa o una devoción disfrazada? Ayúdanos a ser como María, a tener una devoción amorosa que se caracteriza por la valentía, por un alto costo o por la disposición de dar lo más costoso que tenemos y por una humildad sincera hacia ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te anime en todo y que la devoción de Jesús pueda ser una fragancia que otros también conozcan. Un abrazo, que el Señor te bendiga.